Yo soy Carlos Alberto Garzón, colombiano, director de los ILAB. Les cuento un poquito qué es los ILAB. Los ILAB es el laboratorio de la ciudad, el territorio y del paisaje. Se configura como un espacio de reflexión, experimentación y aprendizaje que es comparable a un centro de pensamiento. Y el énfasis, a pesar de que es abierto pues, a muchas temáticas, pues el énfasis está en las ciudades y los territorios. También me gustaría, si por favor me pueden anotar ahí en el chat cuál es su ocupación o profesión. Ya los tenemos en una base de datos, pero para tenerlo aquí más a la mano y conocer un poquito cuál es el perfil de ustedes. Entonces, en este, por llamarlo así, centro de pensamiento o escuela virtual sobre el territorio y las ciudades, pues la idea es involucrar pues, un amplio grupo de expertos con una naturaleza creativa e investigadora, pues que tenemos como objetivo la reflexión y prototipado de alternativas de proyecto. Y el alcance, pues buscamos un alcance que pueda impactar o incidir de forma integral o sectorial en temas sociales, culturales, ambientales, económicos, tecnológicos. Entonces voy a pasar a darle la palabra a Valeria. Valeria Inés Barbero es otra arquitecta que forma parte de los ILAB y con ella estaremos desarrollando los temas de nuestra charla o webinar de hoy. Entonces, Valeria, bienvenida, tienes la palabra para que, por favor, te presentes y nos cuentes un poquito ya más acerca de ti, de tu trayectoria, como un antecedente pues al tema que nos convoca hoy. Entonces, adelante, Valeria. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias por estar aquí. Sí, como cuenta Carlos, yo soy argentina de nacimiento. En Argentina estudié la carrera de arquitectura. Viví también un tiempo en España y hace 10 años que estoy en Colombia. Y siempre me ha interesado la posibilidad de reescribir la historia de los lugares, pero no, digamos, haciendo tabla rasa, sino encontrando un nuevo sentido a lo antiguo para mejorar la vida de las personas. Y después de terminar la carrera, hice una maestría en Barcelona y algunas de las preguntas que inspiraron mis primeros proyectos, por ejemplo, fueron cómo generar un proyecto de futuro compartido para un paisaje rural que ya no es rentable, ¿sí? En el mundo actual, o cómo reverdecer y darle nueva forma a un paisaje deteriorado por el hombre, o cómo deben ser las ciudades para promover relaciones más auténticas y más valiosas entre sus habitantes. De pronto Carlos les puede compartir el enlace de un proyecto que yo trabajé en Cataluña que responde a algunas de estas preguntas, para que lo vayan viendo. Entonces, digamos que en una primera fase de mi trabajo en España me enfoqué en dar respuesta a estas preguntas con proyectos, sí, también proyectos de investigación, pero proyectos que se ejecutaron también, como un proyecto de un parque patrimonial para recuperar un canal medieval en una zona rural económicamente deprimida, donde se desarrollaban acciones de turismo rural y de educación ambiental. Y digamos que el balance de esos años en España, yo me llevo 3 lecciones. Una, por ejemplo, que la modelación espacial de las transformaciones es clave, o sea, asociar esa modelación espacial a un mapa es un paso clave para lograr los cambios deseados. Otro, que el programa de actuación o, digamos, esa hoja de ruta de la financiación de los proyectos es un componente que no puede faltar en ningún proyecto de transformación, y tampoco puede faltar, por supuesto, la voluntad política para darle continuidad a ese proceso. Bueno, después de 10 años de trabajar con entidades
en España con entidades públicas como la Fundación Politécnica de Cataluña y con oficinas de arquitectura y urbanismo. Llego a Colombia con la motivación de compartir esa experiencia y poder aplicarla a la protección, ordenamiento y gestión del paisaje cultural cafetero, porque cuando yo llego, cuando llegamos acá, hacía muy poquito que se había logrado incluir este territorio en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. ¿Sí? Entonces, pues digamos que lo que yo traigo en mente es que para lograr las transformaciones anheladas en una ciudad o en un territorio, es clave que haya un buen proyecto. O sea, que si hay un buen manual de instrucciones, un buen proyecto, ya es un tema muy importante avanzado. Pero, sin embargo, me di cuenta muy pronto que es igualmente importante que quienes tienen el poder de decisión para implementar esos proyectos o esos planes tengan la capacidad de entender exactamente qué es lo que se está proponiendo, o podríamos decir que tengan esa misma visión, ¿sí? La misma visión, la voluntad y por supuesto los medios para poder llevar esa transformación a cabo. Entonces, digamos que ahí se inicia un proceso también de enfocarnos más en buscar o en crear espacios para el diálogo y la construcción de políticas públicas o de planes de acción, como casi que como un paso previo a diseñar el proyecto, ¿sí? Es decir, crear unas bases de entendimiento y de comunicación necesarias o los instrumentos de política pública municipal para que esos proyectos puedan prosperar y hacerse realidad. Entonces, ahí se inicia un tiempo, digamos, una etapa de trabajo vinculada a asesorar a instituciones públicas del orden municipal, también trabajar con universidades y con una entidad que para los que no son de Colombia se llama el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, que se dedica a formar personas, y ahí hubo un proceso interesante formando funcionarios públicos en todos estos temas que yo les estoy comentando. Entonces, de esta segunda fase aprendimos que el sector público por sí solo no tiene la capacidad de interpretar de manera asertiva nuestras expectativas como ciudadanos en cuanto a la calidad de vida urbana o territorial. Y en esto hay múltiples factores. Se puede decir, no, es que no hay suficiente personal técnico capacitado, no hay procesos de planificación participativa efectiva, no hay suficiente control urbano, no hay suficiente inversión en obra pública. Bueno, hay muchas razones. Otra lección es que en general a los ciudadanos no se nos consulta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, quienes piensan la ciudad no conocen lo suficiente nuestras necesidades y nuestros requerimientos, y eso es algo que Carlos y yo sufrimos en la ciudad donde vivimos, y nos ha llevado a nosotros a personarnos, es decir, a idear y a poner en práctica iniciativas ciudadanas para mejorar nuestros entornos cotidianos. También otra cosa, o digámoslo, algo que tengo muy presente, es la convicción de que todas las personas o los colectivos humanos necesitamos o podemos tener nuestro propósito, o sea, un propósito o proyecto de futuro en torno a temas o situaciones concretas de nuestro entorno. Cuando esta necesidad toma forma, por ejemplo, toma la forma de un emprendimiento, de una política pública o de una iniciativa ciudadana, es que empezamos a enfocar y a dirigir el futuro hacia ese propósito, hacia ese proyecto deseado. Entonces, digamos que a partir de estas ideas surgió un curso taller que hicimos el año pasado, que se llamó Innovación y Emprendimiento en la Ciudad, el Territorio del Paisaje. Inicialmente lo planteamos como un proyecto de alcance local, pero realmente tuvimos mucha asistencia internacional. Trabajamos con un grupo de 25 participantes de la ciudad de Armenia, pero en su mayoría de otras ciudades de Colombia y también de países como los que vemos aquí, de Perú, Argentina, México, bueno, y otros. Bueno, hasta ahí, digamos, contarte un poco la trayectoria en lo que tiene que ver con el curso taller, con la idea de desarrollar este curso taller.
Carlos. Bueno, sí, eso que mencionas me parece pues muy relevante en cuanto al tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la construcción de esa visión de futuro que pueda realmente ser eficaz. Si desde mi experiencia personal desarrollando, digamos, esquemas de planificación, pues he notado que es un punto débil a la hora de desarrollar, digamos, estos planes, porque estas visiones no son compartidas, se quedan en un ítem bastante difuso y realmente no tienen una, digamos, una proyección a futuro que permita cumplir, digamos, con determinados objetivos. Valeria también ahí mencionaba esa experiencia de ese curso que desarrollamos con otras personas de Latinoamérica. Es muy interesante. De verdad que es posible construir entre países y de forma virtual. Pues en este momento estamos un poco agotados de la virtualidad, pero este laboratorio justamente quería explorar, digamos, cosas que no hemos visto, que se hayan hecho antes, y es la posibilidad de trabajar juntos sobre un territorio desde diferentes países y lograr, digamos, una transmisión o un intercambio de experiencias y conocimiento para poder modelar una visión de futuro de un territorio en específico. Y fue una experiencia exitosa que yo creo que pocas personas la han, digamos, la han desarrollado, la han probado, digamos, al nivel o a la escala que lo hemos podido hacer. Entonces, Valeria, para seguir adelante con este tema, qué bueno que nos contaras por qué crees que es importante incorporar el diseño de escenarios de futuro a la práctica profesional o a la vida cotidiana. Bueno, sí, a ver, todos sabemos que el futuro no se puede predecir, ¿sí? Pero yo también estoy convencida de que sí podemos tomar el control de nuestra vida, reducir la incertidumbre y entrenarnos para el cambio, es decir, podemos dirigir nuestras acciones hacia ese futuro que deseamos. Y que si seguimos un proceso ordenado, metódico, secuencial y enfocado hacia un propósito que consideramos relevante, ¿sí? Vamos a lograr, digamos, inclinar esa curva de los acontecimientos hacia nuestra visión de futuro proyectado. Es decir, que solamente cambiaremos nuestro presente si miramos hacia el futuro. Hay dos situaciones que me afianzaron en esta convicción de manera intuitiva y que les quiero compartir. Claro, son situaciones desde mi práctica profesional que está muy enfocada en la planificación de las ciudades, en lo urbano. Pero como vamos a ver más adelante, el diseño de escenarios de futuro es un enfoque que se puede aplicar tanto a la vida personal como laboral. Todas las personas que tengan intereses dirigidos hacia la visión creativa, la sostenibilidad, el impacto social o a ser agentes de cambio. Sí, entonces, bueno, contarles que hace 2 años participé en un taller de diseño urbano en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, un taller organizado por expertos del Banco Mundial, al cual asistieron líderes barriales, estudiantes, docentes de arquitectura y funcionarios del municipio, ¿sí? Además de unos expertos internacionales. Entonces, después de esa actividad duró 4 días, después de 2 días recorriendo los lugares en campo donde habían las situaciones problemáticas que se querían identificar, dibujando los problemas de un sector de la ciudad próximo al malecón y al río Magdalena. Se indicó a los asistentes que dibujaran en un mapa digamos, las transformaciones que ellos querían ver en su ciudad, o sea, de manera concertada, que se organizaran en grupos y que dibujaran esas transformaciones sobre unos mapas que habían preparado los estudiantes de arquitectura que facilitaban también ese taller. En ese momento el municipio estaba formulando su plan de desarrollo, ¿sí? Estaba a portas en ese proceso. Para los que no son de Colombia, el plan de desarrollo es la hoja de ruta de los proyectos, o sea, de las políticas y las inversiones municipales para los siguientes 4 años. ¿Sí? Entonces,
Pues yo me permití sugerir que los asistentes acompañen esos dibujos con acciones en un post-it, o sea, unas acciones muy concretas, eh, y que para presentar el trabajo realizado escribieran un relato por grupo, imaginándose cómo verían ellos la ciudad en los próximos 10 años, pero redactado como ya transcurrieron esos 10 años y ellos están recorriendo su ciudad y cómo verían ellos la ciudad. El resultado es que se presentaron visiones y escenarios de futuro muy vivenciales, y me gustó mucho la manera como lo hicieron, porque hay personas que crearon incluso toda una situación, la cual ellos eran un guía turístico que llevaba a las personas a recorrer la ciudad, o que iba con su familia, es decir, realmente se compenetraron en lo que se les estaba planteando, eh, y eso logró transmitir un mensaje asertivo muy poderoso a los tomadores de decisiones que se encontraban presentes. Ahí estaba el alcalde también, estaba el secretario de planeación, eh, y tanto es así que, aunque eso no estaba previsto, ellos afirmaron que iban a incluir esas acciones en el plan de desarrollo, y efectivamente así fue, porque de hecho ahora hay un concurso que se está planteando, ¿sí? Eh, que está dirigido casi que a materializar muchas de las acciones que se plantearon en ese espacio. Bueno, digamos que esa es una situación que les quería compartir, y otra tiene que ver con cómo los escenarios de futuro nos permiten elegir la manera de llegar a esa visión compartida. Es decir, el camino que nosotros elijamos es clave para llegar a la meta. Entonces, el año pasado yo tuve la posibilidad de trabajar en un plan para mejorar las condiciones de vida de un grupo de personas, unas familias que viven en la periferia de Cali, ocupando suelos de protección ambiental. Entonces ahí se planteó una situación que parecía irreconciliable, y es que los técnicos municipales abogaban por una solución donde, eh, digamos, ese borde urbano-rural de valor ambiental se integrara a la trama urbana, de alguna forma, para evitar el costo económico y político también eh, bueno, de tener que desalojar, reubicar a las personas. Y por otro lado, la posición opuesta de los técnicos de la autoridad ambiental, que en cambio querían que el municipio reubique a todas las personas que estaban ocupando este sector de la ciudad. Estamos hablando de 9.000 personas ocupando un ámbito de más o menos 39 hectáreas, ¿sí? Entonces, frente a estas dos posiciones extremas, lo que hicimos fue primero incluir otras tantas variables en juego, ¿sí? Como que había unas zonas que eran de riesgo, había también zonas que decididamente no tenían la posibilidad de contar con servicios públicos a futuro, había otras que sí. Entonces, incluimos otras variables, había la posibilidad de plantear compensaciones ambientales en entornos próximos. Entonces, incluimos otras tantas variables y modelamos dos escenarios, indicando en cada caso cuáles serían las acciones a realizar, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de manera que existieran los elementos suficientes para facilitar una decisión fundamentada y concertada entre las partes. Entonces, digamos que de ahí me llevé dos lecciones. La primera es que la construcción de un relato sobre ese futuro deseado, como plantearlo como un hecho consumado, es una herramienta poderosa para avanzar hacia esa visión proyectada. Y la segunda es que la necesidad de construir varios escenarios posibles es clave para avanzar hacia esa visión de futuro, porque nos permite anticiparnos a lo que va a pasar y nos permite elegir el camino que vamos a tomar. Entonces, ahí decir que para producir escenarios útiles es muy importante contar con una participación amplia de actores relevantes y con un análisis cuidadoso de las variables y de las tendencias. Y pues yo creo que el solo hecho de diseñar el futuro efectivamente puede afectar a ese futuro, y que eso aplica para proyectos individuales, colectivos, para las empresas, para las ciudades.
y que hoy es más importante que nunca porque nos encontramos en un momento de gran incertidumbre. Los cambios van ocurriendo cada vez más rápido. Situaciones como el COVID-19, el cambio climático, incluso la guerra de Ucrania, algo con lo que pues, se podría decir que no se contaba, nos hace pensar que realmente vale la pena vaticinar lo que va a pasar porque igual nos podemos salvar de un golpe, y para muchos puede ser incluso todo ese trabajo de prever y anticipar el futuro puede ser una opción que les asegure la supervivencia, o sea, una opción casi que para poder sobrevivir. No sé, Carlos, si quieres comentar algo o quieres que empiece a profundizar un poco más Bien. qué es el diseño de escenarios de futuro. No, me parece pues bastante relevante lo que comentaste y pues yo pienso que esto tiende a ser relevante en cualquier ámbito profesional eh, a diferentes escalas. O sea, no solo anticipar la incertidumbre, que es válido y que es una práctica empresarial que se lleva a cabo por muchas empresas, mirar los riesgos, sino también poder generar como esas visiones para poner a prueba los productos o los servicios que una empresa está desarrollando. Lo mismo ocurre, pues, si hablamos a nivel, digamos, institucional o territorial. No sé si se dieron cuenta que esta semana mm, salió la visión 2050 país de Colombia. Entonces, casi que es una propuesta, un estudio técnico pues muy exhaustivo que está planteando una visión a futuro donde se pretende que se alineen muchas circunstancias, muchos factores. Así que esa visión también contempla una mirada global, una mirada latinoamericana, y contrastar estas realidades pues se vuelve muy relevante para poder nosotros tomar acción justamente desde el presente. Entonces, sí, continuando un poquito con el tema, qué bueno, Valeria, que nos puedas explicar con más detalle, pues, desde tu experiencia y conocimiento, qué es propiamente, concretamente, el diseño de escenarios de futuro y cuál sería su aplicación práctica. Bueno, a ver, el diseño de escenarios de futuro es un enfoque sistemático, metódico, para entender el futuro que puede expresarse a través de las artes y a través de la ciencia. En general, aunque no siempre, podemos decir que las personas que tienen una mirada futurista combinan la naturaleza analítica, que es como clásica de ese universo científico, con una capacidad creativa que es más propia de los artistas. El diseño de escenarios de futuro se puede aplicar para construir visiones de ciudad, de territorio, objetos, pero también objetos de diseño, muebles, negocios, políticas, relatos de ciencia ficción, o sea, todo lo que tenga que ver con actividades creativas. De pronto, no sé si alguien nos puede escribir si están sintiendo ecos. Yo sí estoy sintiendo como un retorno, como un eco. ¿Escuchan bien o están sintiendo de pronto que se duplica el sonido? Que alguien escriba, si se escucha bien, escriba bien por el chat. Yo estoy Un poco de eco. escuchando muy bien. Yo estoy escuchando un poquito de eco, pero ahora, bueno, ahora no. Bueno, listo. Bueno, entonces quiero contarles que en el diseño de escenarios de futuro podemos decir que hay dos líneas para aproximarnos al diseño de escenarios. Una es diseñar soluciones para reducir la incertidumbre y nuestros miedos, ¿sí? O sea, son, digamos, soluciones dirigidas a reducir los riesgos o los impactos negativos que se pueden acentuar con tendencias negativas. Por ejemplo, temas como el cambio climático, la dependencia económica global, la pérdida de privacidad en el uso de redes sociales. O sea, hay unas soluciones relacionadas con esa previsión a futuro que son, como diríamos, un poco a la defensiva, están dirigidas a solucionar, a reducir el miedo y la incertidumbre. Y hay otra aproximación que es la de enfocarse en visiones positivas
para llegar a ese futuro deseado. Y yo diría que hay una tercera línea, que es la que mencionaba Carlos, que es cuando nosotros queremos o debemos alinearnos a una visión a largo plazo que ya está preestablecida, y nuestra misión en ese caso puede ser diseñar los pasos o esas visiones intermedias para llegar a la situación deseada. Por ejemplo, la Visión Colombia 2050, la Agenda 2030, Barranquilla también tiene una visión a 100 años. Entonces, bueno, también podemos decir que las personas que trabajan en estos campos procesan información basada en tendencias y en datos, es decir, hay unos aspectos de análisis cualitativo y cuantitativo que son muy, muy importantes. Y en esta categoría, ya, por ejemplo, en la parte que es como más analítica, cuantitativa, encontramos profesionales en áreas estratégicas, analistas de pronósticos, pero también encontramos diseñadores y artistas, eh, bueno, creativos, digamos. Incluso, por ejemplo, el diseño de videojuegos, el diseño de esos escenarios distópicos, relatos de ciencia ficción, o sea, un poco lo que les contaba, hay como una parte más analítica, más orientada a la ciencia, pero también hay otra orientada al arte. Bueno, les quiero aclarar algunos conceptos que me parece importante que nosotros trabajamos en nuestro día a día y que creo que también les puede ayudar a aclararse un poco en este universo, como en este vocabulario. Entonces, por ejemplo, si la planificación, nosotros trabajamos mucho en planificación, pero la planificación es una manera de ordenar nuestra actividad en el presente. En general, trabajamos para el futuro inmediato, que es ese espectro de entre 2 y 4 años. La prospectiva, que ya es el campo donde nos estamos moviendo, ¿sí? En el diseño de escenarios de futuro, ya es como hacer un mapa de un territorio nuevo. Entonces, para poder llegar a esos planos indicados en el mapa necesitamos de una estrategia que nos permitan elegir el mejor camino. Y ahí es donde estaríamos ya entrando a visualizar esos escenarios de futuro. O sea, empezamos a mapear esos diferentes caminos, esos escenarios que nos van a llevar hacia el lugar donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, si la perspectiva o el pensamiento futuro nos permite hacer el mapa, la estrategia es la que nos permite llegar a ese diseño de escenarios posibles y nos va a permitir encontrar el mejor camino. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica la prospectiva? Hay dos métodos y en los dos se trabaja con variables cuantitativas y cualitativas. Es decir, trabajamos con datos, con números y con análisis, investigación y análisis de tendencias. El primer método, hay un método que se le dice el método linterna. ¿Por qué? Porque digamos que a partir del presente analizamos la información del presente y desde la situación actual iluminamos el futuro. Entonces, imaginémonos como una linterna que alumbra, o sea, desde la oscuridad alumbra hacia adelante. Un ejemplo es un programa que desarrolla la empresa Shell, la empresa de combustibles. Ellos tienen un programa que se llama Escenarios y que lo viene desarrollando desde hace 50 años más o menos. Entonces ellos en ese programa han sido capaces de prever la transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables y han ido, digamos, tomando decisiones para alinearse con esa tendencia. Ese es un ejemplo de cómo las empresas, por ejemplo, lo aplican y lo necesario y lo fundamental que es que las empresas trabajen con este tipo de enfoque. Hay otro método que se le dice el método faro. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hacemos es situarnos directamente en ese futuro al cual queremos llegar, ese es nuestro faro, y lo que hacemos es establecer como una cuenta regresiva de las acciones o sea, nos situamos en ese punto y es como miramos hacia atrás las acciones que nos han llevado ahí, hasta llegar al presente. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna. No sé si ustedes sabían, pero Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, digamos que él anunció que el hombre iba a llegar a la luna antes de que terminara la década. O sea, hizo ese anuncio
a principios de la década de los 60. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento no había el desarrollo tecnológico para que el hombre llegara y volviera de la Luna, no existía. Entonces, la NASA y, digamos, un grupo de personas y de entidades se pusieron en la tarea de decir, bueno, ese es el objetivo al cual debemos llegar. Entonces, vamos a contar hacia atrás cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para llegar ahí. Y con base, digamos, en esos objetivos se fue desarrollando, se fueron dando esos desarrollos. Entonces, otro ejemplo de ese método, por ejemplo, eh, sería todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con el cambio climático. O sea, sabemos que, por ejemplo, para el año 2050 debemos lograr que no se supere el aumento de la temperatura en 1,5 grados Celsius. Entonces, a partir de ese faro al cual debemos llegar es que todos los gobiernos, las empresas, las personas, todos nosotros, digamos, nos estamos alineando de ver, bueno, cómo logramos llegar a ese resultado, o sea, cómo nos adaptamos al cambio climático de manera que no sea traumática. Y eso se está haciendo en todo el mundo. A mí me gusta una frase que, bueno, que encontré, que dice que la identificación de futuros alternativos es una danza fluida entre el peso de la historia y nuestra capacidad para influir en cómo eso nos impacta. ¿Sí? O sea, porque a veces nos cuesta mucho desligarnos. Generalmente nosotros estudiamos mucho la historia, pero entonces tendemos a veces a repetir esos patrones y ahora nos estamos enfrentando a retos nuevos. Entonces tenemos que realmente cambiar nuestro proceso de pensamiento y buscar metodologías para adaptarnos a esos cambios pues, que no se han visto nunca. Bueno, entonces ya digamos, de pronto entrando al curso, y Carlos me vas interrumpiendo si hace falta, pero digamos que de cara al curso... Yo ahí te hago un paréntesis justamente como para entrar al tema del curso. Y es que efectivamente con eso que nos cuentas, yo creo que pues vivimos momentos en que desde lo individual, desde lo personal, necesitamos como encontrar un método que nos permita entender dónde están esos faros o encontrar ese tipo de herramientas que Valeria nos mencionaba tanto para nuestra vida personal y profesional como para poder, digamos, desarrollar proyectos que involucran a más personas. O sea, es completamente indispensable, pensaría yo. Yo no es que tenga un sesgo, pues porque es el tema del que estamos tratando hoy, pero pienso que esto debería ser materia de estudio desde el mismo colegio. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas muchas escuelas y colegios, los niños, los chicos, salgan sin tener al menos una noción o una forma de entender a dónde quieren llegar y qué impacto van a tener con lo que quieren realizar? Por tanto, yo creo que estamos en mora, así como, como ha habido cierto analfabetismo respecto al manejo del dinero. Pienso que también, no sé si es intencionado o qué, pero hace falta involucrar estos métodos o estos procesos desde muy temprana edad para que, digamos, todos tengamos una orientación y un propósito claro, pues que obviamente podamos ir corrigiendo sobre el camino, pero que el hecho de ser jóvenes o adultos jóvenes no implica que ya, digamos, tengamos esa semilla o esa estructura mental para poder desarrollar nuestras vidas. Entonces ahí sí me parece interesante, Valeria, eso, que nos expliques cómo ese curso puede contribuir a estructurar estas formas de pensamiento o o en qué áreas se manejaría el tema del diseño de escenarios de futuro. ¿Cuál es la propuesta y la propuesta de valor de este curso taller? Bueno, primero contarles que este curso taller surge de lo que nosotros hemos aprendido en el camino, es decir, surge de nuestra propia experiencia. Entonces, a todo ese bagaje conceptual que les explicamos anteriormente y que estaríamos desarrollando, cuando hablábamos del método Faro, el método linterna, la idea es
desarrollar de manera práctica esos métodos, ¿sí? En torno a los proyectos individuales que cada uno de ustedes tenga. O sea, la idea del taller es trabajarlo, bueno, ahora les voy a explicar más detalladamente, pero una teoría que ustedes puedan aplicar a la práctica y que van a ir haciendo en el curso. Entonces, digamos que a todo eso, pues nosotros queremos, o sea, a ese bagaje conceptual le queremos incorporar unos aspectos fundamentales. Pues nosotros vemos que el mundo tiende de ir o sea, es un mundo que tiende de ir al consumo, a la búsqueda de sentido, y que hay retos clave en los propósitos individuales o colectivos, en la sostenibilidad, en el impacto social, que se deben articular y se deben poner en práctica en todos los productos que resulten de aplicar el diseño de escenarios de futuro. O sea, de lo que nosotros hemos visto a veces, o sea, de todo este conocimiento echamos un poco en falta trabajar un poco mejor el tema de los propósitos, de lograr también sostenibilidad e impacto social. Y eso también es algo que queremos aportar desde nuestra propia experiencia. Entonces, ya entrando en la propuesta del curso taller, son 4 módulos teórico-prácticos que hemos denominado entender, definir, hacer y aprender. No sé si Carlos en paralelo les quieres compartir. Ah, bueno, ahí Carlos compartió el enlace. Por si quieren ir mirando en paralelo, tenemos en el blog un artículo donde explicamos también cómo es el tema del curso. En total son 8 sesiones, o sea, el curso se desarrolla en un mes, son 4 semanas. Son 2 sesiones semanales de 1 hora y media. O sea, son 3, digamos, son 2 clases semanales, 3 horas por semana de clases virtuales sincrónicas, es decir, son en tiempo real. Es muy importante también que ustedes puedan destinar un tiempo extra de 3 horas como mínimo por semana. Por supuesto, eso está a criterio de ustedes para trabajo en casa, que podrá ser individual o podrá ser grupal. Sin embargo, en el curso lo que vamos a hacer es, cada uno va a desarrollar su propio proyecto individual, pero sí habrá espacios, eh, digamos, de retroalimentación grupal, además del asesoramiento especializado con nosotros. Entonces, ¿cómo sería una sesión tipo de curso? De esas 8 sesiones. Hay una parte teórica de 30 minutos máximo. Luego explicaríamos las guías de trabajo. Eso es algo que nosotros les vamos a facilitar. Unas guías de trabajo son una parte fundamental del curso taller porque es lo que ustedes van a ir desarrollando, completando de manera individual, pero van a ir interactuando y recibiendo retroalimentación de todo el grupo. El compilado de esas guías es el trabajo final, o sea, cada persona haría una presentación final explicando el proceso. Pues antes de explicarles el temario, contarles que pues nosotros somos arquitectos de formación. Carlos ha trabajado también temas de empresa, pero bueno, este curso no, o sea, está dirigido a creativos de todas las disciplinas, como bien lo explicamos pues en el curso, a todas las personas que tengan un interés en convertirse en agentes de cambio. No tiene, o sea, arquitectos, pero también diseñadores, incluso escritores, personas que están más relacionadas con el tema de humanidades, antropólogos, psicólogos, o sea, todas las personas que estén interesadas en ver cómo aplicar una metodología orientada al diseño de escenarios de futuro a su vida personal o a su proyecto laboral o profesional. Ya lo hemos trabajado así de alguna forma en el curso que dimos el año pasado. O sea, que perfectamente es mucho más nutritivo que el taller sea interdisciplinar. Y cada persona lo enfocará en su proyecto al campo específico del cual se quiera enfocar. Entonces, el temario más o menos es que en ese primer módulo entender, pues vamos, por ejemplo, a trabajar en qué entendemos por visión de futuro, cuáles son encontraremos los propósitos individuales y colectivos, plantearemos el problema, ¿sí? Cada uno planteará su problema y su contexto de intervención. También hablaremos de los factores de cambio, de los factores de incertidumbre.
de viajar al futuro y mirar el presente. En el segundo módulo, que es el de definir, miraremos la matriz de escenarios, escenarios utópicos, distópicos, y aprenderemos a estructurar la visión de futuro. En el tercer módulo, que es hacer, ya entraremos a modelar para esa visión que ya definimos anteriormente. Haremos modelación, que a lo mejor pues la modelación es un poco como esos diferentes caminos. A lo mejor un diseñador le sirve pues modelar espacialmente, pero una persona que no trabaja con modelación espacial va a modelar de otra forma, pero se trata de tener un hilo argumentativo de cómo vamos a llegar, de los posibles caminos para llegar a ese futuro, esa visión. Entonces hablaremos del programa de actuación, las metas, los hitos y los indicadores de cambio. Aprenderemos a definir en cada uno de nuestros proyectos unos indicadores de cambio. Y el último módulo se llama aprender. Entonces ahí lo que haremos será, digamos, más como una fase de presentación, de retroalimentación, donde eventualmente también podríamos tener retroalimentación de otras, o lo hemos implementado así en otras oportunidades, retroalimentación de expertos, y digamos consolidar todo lo que se desarrolló en los otros módulos. En todos los módulos vamos a presentar casos de referencia, casos de estudio, y aplicaremos, esta metodología de trabajo la iremos aplicando a las prácticas, a las guías prácticas. Los participantes del curso van a tener acceso a las grabaciones, además de todas las sesiones, a las guías de trabajo, por supuesto, porque son un elemento fundamental para las prácticas, y a documentación complementaria, como puede ser artículos, casos de estudio, y también a la comunidad del OSILAB, es decir, a un grupo del OSILAB. Bueno, Carlos, aquí sí ya quisiera que tome el relevo para hablar de otros temas más concretos, pero en todo caso eso era lo que yo les quería compartir sobre cómo hemos pensado el curso para ustedes. Bueno, sí, me gustaría, por favor, si tienen alguna pregunta, intentaríamos resolvérselas. Pues consideramos que este curso es bien enriquecedor y transformador. Yo pienso que parte, digamos, de una condición pues interna de cada uno, no es un curso un poco en la línea de ir a absorber información, sino realmente es llevar a la práctica muchas de las experiencias y metodologías que hemos podido ir desarrollando a lo largo del tiempo. Pues bueno, por aquí hay una pregunta, dice, ya revisé módulos, contenido, tiempos, etcétera. ¿Cuál es el costo? Bueno, ahora les vamos a comentar cuál es el costo. En cuanto a, bueno, hay otra pregunta respecto al horario. ¿Es posible que el curso se dicte en este horario, en el horario de la noche? Sí, es algo que estamos planeando. Las fechas que ustedes ven en la página, pues evidentemente están por revisar. La fecha prevista de inicio es la próxima semana. En cuanto a los módulos, sí, son 4 módulos. Los contenidos son los que Valeria les enunció. El tiempo que está previsto para el desarrollo del curso taller es un mes. En esas 4 semanas, durante 2 días de la semana, que serían, Valeria, me corriges, serían el lunes. Lunes y jueves dice el enlace. Inicialmente, el costo que estaba planteado para este curso era de $89. Lo que estamos proponiéndoles es que si las personas que están en este grupo, pues por haber asistido también a este webinar y como un estímulo, podríamos plantearles un descuento, si lo hacen, digamos, a más tardar hasta el día de mañana, pasaría a tener un costo de $45.
¿sí? Pero digamos que tendría máximo 24 horas, un poco en la línea pues de que fuera un estímulo o una motivación por haber participado en el webinar. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Pues me gustaría conocer si para todos este horario es digamos, el ideal, el idóneo, o el horario planteado inicialmente, que es en horas de la mañana, de 10:30 de la mañana, pues hora de Colombia, a, a 12 del mediodía. Carlos, yo no sé si no había, o no habíamos conversado, no se había contemplado, o de pronto en la página no había algo como algún descuento a estudiantes. Bueno, Sí, al final pueden revisar, hay una propuesta de descuento para estudiantes. Es decir, no aplicaría el descuento que estamos haciendo hoy, sino el descuento que está al final de la página del curso. Clara Judith dice que depende del horario, a mí me sirve en la noche o después de las 4 p.m. Bueno, lo tendríamos en cuenta. De todas formas, el curso es sincrónico y asincrónico. Obviamente habrán sesiones que lo ideal es que podamos coordinarlas y trabajarlas en equipo y colaborativamente. Pero supongamos que se hace una sesión, como les decía Valeria, esa sesión quedaría guardada para que la consulten quienes tienen, digamos, algún inconveniente con el horario, y perfectamente podemos concertar, teniendo pues como base los horarios que tenemos planteados, esas dos alternativas como plan A y plan B, la posibilidad de hacer los talleres prácticos, donde lo que buscamos es la interacción entre los asistentes. Bueno, aquí dice Lady Rosa que en qué modalidades se puede hacer el pago. Bueno, pues generalmente lo que entiendo es que, a ver, si el pago se hace a través de tarjeta de crédito o esto, pues ustedes tienen la oportunidad de diferir los pagos, o pues ya entraríamos a hablar internamente pues de la posibilidad de hacer pues un máximo de 2 pagos, ¿no? ¿Alguna otra lo que pregunta? habíamos previsto hasta el momento, el pago es por PayU o PayPal, no lo recuerdo. Eh, O entonces, eventualmente les podemos pasar el número de cuenta y pues ellos ya podrían hacerlo directamente, sin intermediaciones. mm. Pues esto sería muy fácil para la gente que está en Colombia. Ya, Sí, para la gente que es de fuera sería con PayU sí, y ahí sí es usaríamos una 150. plataforma que es el equivalente a PayPal, pero que estamos usando nosotros, que se llama PayU, que igual está en toda Latinoamérica. Sí, la respuesta Lady Rosa, nosotros, Tú nos pues, escribes y te mandaríamos el enlace exacto. a la plataforma de pago. Pues digamos, a las personas que estén interesadas en el curso, con el descuento y todo, pues les enviamos, pues se les envía un mensaje como de las posibilidades que hay. La gente de Colombia de pronto le puede interesar, no con el enlace, bueno, mejor dicho, contemplando como todas las alternativas y cada uno mira cuál le puede convenir más. En cuanto a la cuenta bancaria, dice Valeria. Bueno, hay más preguntas. Ya saben que el correo de contacto, pues lo vuelvo a escribir por aquí, es del que Valeria se ha estado poniendo en contacto con ustedes. Valeria Barbero.arq. También tienen, bueno, tienen en En el el chat chat. de escenarios de futuro, ahí están nuestros contactos Vale, para cualquier consulta. exacto, pero se pueden poner en contacto de esta manera. Bueno, no sé, Valeria, ¿crees que hay algo más que podamos agregar, o hay alguna pregunta que ustedes tengan? No, pues yo simplemente animarlos a que hagan el curso. Para nosotros, o sea, es un aprendizaje y una puesta en práctica muy interesante y creemos que es muy enriquecedor, o sea, por la manera como hemos podido trabajarlo, muy enriquecedor trabajar estos temas con personas de diferentes disciplinas. Y es muy importante ponernos de manera proactiva eh, y poder implementarlo a los proyectos que nosotros desarrollamos. Eh, para mí es, digamos, una metodología y un camino muy importante que me está abriendo también otras posibilidades y que les recomiendo mucho que desde donde estén
empiecen a trabajar de esta forma, tanto sea para proyectos personales como para ver cómo ustedes lo pueden aplicar cada uno a sus proyectos personales o a las empresas donde están. Pues simplemente motivarlos y agradecerles que nos hayan acompañado hoy. Sí, ya para cerrar, pues realmente creemos que es un curso transformador, o sea, que va a tener un impacto en ustedes o en las personas a las que ustedes quieran llegar, y que realmente vale la pena, que no es un curso costoso, justamente es muy práctico y nos interesa empezar a generar esta red y empezar también a abrirnos a otros contenidos que tienen que ver con esa visión creativa, la sostenibilidad y el impacto social. Entonces, bueno, pues les agradecemos su asistencia. Ya saben que estamos ahí para permanecer en contacto. Ahí les puse el enlace también al canal de YouTube para que se suscriban. Ahí vamos poniendo también contenido permanentemente. También pueden suscribirse al blog para que reciban también información de primera mano. En Facebook tenemos otro grupo para que se integren a este grupo. Y bueno, entonces, pues que tengan una feliz noche. Ya nos despedimos. Valeria, muchas gracias por todos esos contenidos tan interesantes e importantes. Y bueno, esperamos verlos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias.